directamente vamos aquí, ¿no? Estructura sintáctica de la comparación. ¿Cómo se construye una comparación? Pues muy fácil, ¿no? Los adjetivos comparativos en latín, igual que en español, pueden usarse para comparaciones de tres tipos. Superioridad, lo que en español sería más alto que lo que sea. Luego, la igualdad, tan alto como lo que sea. Inferioridad, menos alto que lo que sea, ¿no? Entonces, más que, tan como, menos que. Vemos que en español, y esto deberíais saberlo porque me imagino que todo el mundo es nativo del español, vemos que es más, tan, menos, pero luego es que, como, que. Mientras que en latín tenemos magis quam, tam quam, minus quam, ¿no? Y vemos que lógicamente más procede de magis, tan procede de tam y menos procede de minus, ¿no? Entonces, pues, bueno, bastante fácil, ¿no? La comparación más frecuente es la de superioridad, lógicamente. Normalmente no decimos, pues esto es menos caro que lo que sea. No decimos eso, decimos es más barato, ¿no? Entonces, lo más normal es la superioridad y siempre modificamos todo lo que tengamos que decir para usar la superioridad. Por supuesto, si existen las otras dos es porque también se usa, ¿no? Pero básicamente lo principal es la superioridad en español, en inglés, en francés, en chino, en lo que sea, y por supuesto también en latín, ¿vale? Entonces nos tenemos que centrar ahí, en la superioridad, que además puede expresarse de forma alternativa como plus quam, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, en francés, en italiano, no se usa más que, sino plus en francés, più en italiano, etcétera, ¿no? Bueno, vemos que la forma, en principio clásica, vamos a decir, es magis quam. También puede aparecer plus quam, que es lo que luego se conserva en italiano, en francés, etcétera, pero en principio lo que más vamos a encontrar en los textos clásicos es magis quam, ¿vale? En las comparaciones, el adjetivo precedido por quam, es decir, vemos que, aquí en el ejemplo, ¿no? Antonios, y por supuesto, puede ser cualquiera de estos tres, minus o tam o magis, altus quam Petrus est, ¿no? Entonces, esto, Antonio es menos, tan, más alto que Pedro. Si fuera tan, sería tan alto como Pedro. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? Entonces, el adjetivo precedido por quam, en este caso altus, ¿no? Quam lo tenemos aquí, pues el adjetivo precedido por quam, aunque ahora me estoy dando cuenta de que no debería ser el adjetivo precedido por quam, ¿no? Entonces, realmente está mal escrito, ¿no? Entonces, lo corregiré cuando estéis viendo este vídeo, estará corregido ya aquí, ¿no? Entonces, el adjetivo que precede a quam, ¿no? Entonces, quam, altus precede a quam, ¿no? Total, que nos fijemos en quam, ¿no? En altus, perdón. Va en el mismo caso que la palabra precedida por minus, tam o magis, ¿vale? Entonces tenemos aquí minus, tam o magis y vemos que efectivamente tenemos Antonios masculino, nominativo, singular. Entonces, nominativo, principalmente nominativo, ¿no? Entonces, nominativo, esto está en nominativo, ¿vale? O, por ejemplo, para que lo veamos aquí también, ¿no? Deditivi donum minus tam magis dulce quam mellem. Te di un regalo menos tan más dulce que la miel, ¿vale? Entonces tenemos aquí donum y vemos que es acusativo, ¿no? Entonces, acusativo y este dulce, bueno, acusativo es neutro, ¿no? Entonces, dulce, esto es de dulcis dulce, ¿no? Entonces, dulce es nominativo, vocativo, acusativo, singular, neutro, ¿no? Entonces vemos que efectivamente, al fin y al cabo, va concordando en género, número y caso, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo es una especie de... o sea, tienen que concordar, ¿vale? Igual que, por ejemplo, el sujeto y su atributo, etcétera, ¿vale? Entonces, tienen que concordar. Y luego, a su vez, vemos que tenemos aquí un sustantivo, ¿no? Petrus, Pedro, o mellem, la miel, y vemos que esto también tiene que concordar como mínimo, en caso, ¿vale? Entonces vemos que nominativo, esto está en nominativo, acusativo, esto está en acusativo. Luego, no necesariamente en género y número, ¿vale? Porque yo podría haber dicho, te di un regalo más dulce que las rosas. Entonces, regalo en español, regalo es masculino singular, mientras que las rosas es femenino plural, ¿no? Pero esa frase es correcta. Pero vemos que como mínimo tiene que estar en el mismo caso. Es decir, en este caso, valga la redundancia, acusativo, en este caso, us, em, ¿vale? Acusativo, nominativo.
no necesariamente en género y número, ¿vale? Entonces, el análisis de esto, ¿cómo sería más o menos? Pues por supuesto, tenemos aquí este verbo, ¿no? Entonces tenemos aquí Antonio, sujeto, es verbo, menos tan más alto, atributo. Y luego tenemos aquí Juan Petrus, esto lo analizamos como segundo término de la comparación, ¿vale? Segundo término de la comparación. Aquí sería dedi, sería el verbo, el sujeto por supuesto es yo, ¿no? Entonces yo te, objeto indirecto, yo te di un regalo, objeto directo. Y ahora, en este caso, lo podemos analizar directamente todo, ¿vale? Objeto directo, ¿no? Entonces, pues lógicamente, al fin y al cabo, esto es un adjetivo que va en el mismo sintagma, es un adjetivo que va con este sustantivo, ¿no? Entonces, por eso tiene que ir en el mismo género, número y caso, ¿no? Entonces, objeto directo y luego aquí otra vez, segundo término de la comparación. Es decir, el segundo término de la comparación, al fin y al cabo, es con qué estamos comparando, ¿vale? Entonces, ¿con qué estamos comparando? Es decir, lo que en español vamos a decir más alto que lo que sea, pues ese que lo que sea, ¿vale? Entonces, esto son los dos, vamos a decir, las dos estructuras básicas de la comparación, lo que se compara y luego con qué se compara, ¿vale? Y nos quedamos con este nombre, segundo término de la comparación, que en principio Juan Petrus, Petrus nominativo porque esto es nominativo, Juan Mellem acusativo porque esto es acusativo. Pero ahora vamos a ver que esto, que parece bastante fácil, realmente casi nunca va a ser así. O bueno, tampoco quiero decir casi nunca, ¿vale? Porque eso es demasiado, una afirmación demasiado absoluta, ¿vale? Pero sí que, vamos a decir, es más frecuente que no aparezca Juan y en el mismo caso, sino que de forma alternativa se puede y se suele reemplazar el segundo término, es decir, Juan Mellem y Juan Petrus, de la comparación por el sintagma con el que se compara en ablativo sin preposición, ¿vale? Esta opción es la preferida, ¿vale? Esta opción es la preferida, aunque solo se emplea cuando la palabra comparada está en nominativo o en acusativo, como es el caso aquí, ¿no? Donum es acusativo, Antonius es nominativo. Si fuera cualquier otro caso, entonces sí que se usaría siempre quam lo que sea, pero en estos dos casos, nominativo y acusativo, que son con diferencia los más frecuentes, entonces no es frecuente usar quam eso, sino que directamente vemos Petro, Melle, en ablativo sin preposición. Y solo esto, entonces vemos, bueno, sin preposición o sin quam, ¿no? Entonces, solo esto es el segundo término de la comparación, solo esto es el segundo término de la comparación, ¿vale? Esto también lo podríamos analizar como ablativo separativo, como ablativo de comparación, en fin, de muchas formas que realmente no importa, es lo mismo, simplemente segundo término de la comparación, que me imagino que así es como analizáis esto normalmente en clase de lengua española, ¿no? Entonces, pues ya está, vemos que son los mismos ejemplos, todo lo demás es igual, simplemente sustituimos Juan Petrus por Petro y sustituimos Juan Mellem por Melle en ablativo. ¿Vale? Entonces, esa es la sintaxis de la comparación, es decir, las estructuras comparativas, es decir, ya hemos visto cómo aparece el segundo término, cómo todo esto de magis, quam, etcétera, ¿vale? Es decir, hemos visto la sintaxis, ahora vamos a la morfología de los adjetivos comparativos sintéticos. Ahora, ¿qué es esto de sintético? Pues no sé si nos habrá salido ya alguna vez esta palabreja antes, pero básicamente, en español cuando decimos más alto, eso son dos palabras. En cambio, vamos a ver, bueno, seguimos con el español, ¿no? Decimos más alto. Pedro es más alto que Juan. Dos palabras, más alto. Pero si decimos Pedro es mayor que Juan, mayor es una sola palabra. También podríamos decir más grande, ya serían dos palabras, pero mayor solo una palabra, ¿vale? Entonces, ahí en español tenemos esas dos construcciones, más alto, o más grande, que sería la estructura analítica, es decir, usar dos palabras, mientras que sintético es decir mayor, una sola palabra, ¿vale? Entonces, vamos a ver
que el latín, solo en el comparativo de superioridad, porque estábamos diciendo, el comparativo de superioridad es el que más se usa y tiene su propia forma sintética, igual que en español decimos mayor, menor, ¿qué más? Mejor, peor, etcétera, ¿no? Entonces, el comparativo de superioridad admite una forma sintética, es decir, en una sola palabra, casi desaparecida en español. De hecho, es el procedimiento preferido en latín clásico, ¿vale? Entonces, otra vez, esta cosa que está casi desaparecida en español es lo que se prefiere en latín clásico. Se forma de la siguiente manera: raíz del adjetivo, luego ya ior para el masculino o femenino e ius para el neutro, ¿vale? Y los adjetivos así formados se declinan como los adjetivos de la tercera declinación de tema en consonante, ¿vale? Entonces, pues no lo vamos a declinar aquí porque se supone que ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí Antonius, bueno, y por supuesto, ¿no? Tenemos aquí esto, Antonius magis altus. Podríamos decirlo así, pero lo más frecuente, lo más normal sería decir Antonius altior, ¿vale? Altior. Y luego, pues, Antonius altior Juan Petrus o Antonius altior Petro est, ¿vale? Luego, deditivi donum dulcius. Ahora, como donum era neutro, entonces dulcius, ¿no? Ius para el neutro. Y por supuesto, quam mellem o melle. Y luego, puellae pulcriores. Entonces, pues vemos or a la desinencia de nominativo plural al femenino, ¿no? Pulcriores, quam pueri o directamente pueris sunt, ¿vale? Entonces, vemos aquí el comparativo sintético, ¿vale? En una sola palabra mediante un sufijo comparativo, ¿vale? Como hemos dicho, la forma sintética de los adjetivos comparativos es la preferida en latín clásico. Sin embargo, no es compatible con los adjetivos cuya raíz termina en vocal, así simplificando mucho la regla, ¿vale? Porque no me quiero meter, porque no merece la pena, pero en general con los adjetivos cuya raíz termina en vocal, ya que el sufijo comparativo crearía una secuencia de difícil pronunciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, de caeruleus, ¿no? Entonces vemos, si le quitamos la desinencia us, ¿no? Le quitamos la desinencia us, termina en vocal, ¿vale? Entonces, no podríamos crear caeruleior, ¿vale? Porque vemos eior, ¿no? Pues, queda dificilón, sino que solo sería válida la expresión analítica magis caeruleus, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos ahí esa especie de incompatibilidad, vamos a decir, y ya está, ¿no? Entonces vemos que no tiene mayor dificultad. Luego, comparativos irregulares. Bueno, ya vamos hasta aquí, ¿no? Comparativos irregulares. Hay una serie de adjetivos en forma comparativa cuya forma sintética es irregular y son precisamente los únicos que se han conservado en español, ¿vale? Precisamente porque eran tan frecuentes que se han conservado, no han desaparecido, ¿vale? Entonces, de bonus bona bonum tenemos melior melius, de donde viene el español mejor, ¿no? Entonces vemos por qué es irregular, porque la raíz es totalmente distinta, ¿vale? Entonces, de bonus melior, malus mala malum peior, de donde lógicamente viene peor. Luego, de magnus tenemos maior maius, de donde viene mayor. De parvus parvum tenemos minor, de donde viene menor, y luego de multus multa multum, esto realmente no, bueno, lo pongo un poco por poner, ¿vale? Pero bueno, de donde tenemos plures plural, que lógicamente se enuncia directamente en plural, ¿vale? Y ya por último, los adjetivos comparativos intensivos. Esto realmente entraría un poco en la parte más de sintaxis. Lo que pasa es que lo he puesto aparte, lo he puesto fuera ya para terminar la clase, ¿vale? Porque esto es un poco aparte, ¿vale? De aquí para arriba es lo más importante, ¿no? La morfología de los comparativos de superioridad sintéticos y la parte de la sintaxis. Ahora, como decía, bastante aparte, los adjetivos comparativos intensivos. Los comparativos de superioridad formados con ior o ius para el neutro funcionan como comparativos intensivos cuando no tienen segundo miembro de la comparación. Entonces, o segundo miembro o segundo término de la comparación ni está elíptico, es decir, ni se presupone que está, es decir, que no tiene ni explícito ni implícito. Estos comparativos reciben el nombre de intensivos y se traducen al español con los adverbios bastante, demasiado, etcétera, según el contexto, ¿no? Según pues, nosotros veamos. Entonces, por ejemplo, si decimos
Antonius altior est. Entonces, esto en principio sería Antonio es más alto. Pero claro, nos quedamos más alto que qué o más alto que quién. Pues si no está el segundo término con lo que estamos comparando, y tampoco está, como decíamos, ni siquiera está elíptico, porque a lo mejor, pues bueno, a lo mejor habíamos dicho, Pepito es muy alto. Antonius altior est. Pues bueno, se entiende que sería Antonio es más alto que Pepito, que acabamos de mencionar. Pero si ni siquiera lo acabamos de mencionar, no está en el contexto, no hay nada, entonces en este caso Antonius altior est, no diríamos Antonio es más alto, sino diríamos Antonio es bastante alto, Antonio es demasiado alto, ¿vale? Cualquier cosa que sea para intensificar, por eso se llama intensivo.